Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga. En esta hora vamos a continuar con la enseñanza de nuestra escuela bíblica dominical. En el día de hoy vamos a hacer continuidad a la lección dada por nuestra hermana Lisaura la semana pasada. En aquella ocasión nos hablaba sobre las características de una persona íntegra. Estudiamos 5 características y el día de hoy vamos a continuar con 5 características más hasta completar el listado de 10 que nos sugiere el hermano y pastor Miguel Núñez en el libro que estamos estudiando. En primer lugar, me permito que oremos. Les agradezco que cierren sus ojos. Señor Padre de la Gloria, Dios de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno, porque sigues siendo misericordioso, Señor. Gracias te damos en estas horas, Señor, de dificultad, de angustia, Padre amado. Te pedimos que seas tú protegiendo nuestras vidas, la de nuestros seres queridos, librándonos de cualquier infección, de cualquier mal, Señor. Que seas tú, Padre Santo, siempre mostrando tu poder y tu control en cualquier dificultad, Señor. Gracias te damos por la vida de tu iglesia, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú permites que aún tu iglesia, Padre Santo, siga congregándose, aunque por medios virtuales, Señor. Gracias porque estos medios que inventó el hombre con otros fines de entretenimiento, Señor, tú los utilizas para que tu pueblo, Señor, siga en contacto y para que tu reino se extienda, Padre amado. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por su familia, Señor. Te ruego, Padre Santo, que seas tú permitiendo que sigamos fortaleciéndonos en la fe, Padre amado, que sigamos orando, Señor, que sigamos estudiando tu palabra, pero ante todo, Señor, que sigamos siendo testimonio vivo, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Te ruego, Padre, por aquellos que se encuentran turbados, Padre Santo, estresados, deprimidos, desesperados, que seas tú dando paz en los corazones, Señor, aquella paz incorruptible que viene de ti. Y también te pido, Señor, para que estés tú trayendo provisión a aquellos hermanos que tienen dificultades, Señor, y sigas bendiciendo a aquellos que ya la tienen, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que en esta hora tú libres, Padre Santo, nuestras vidas de cualquier pensamiento equivocado, Señor, y de cualquier distracción, y nos permitas concentrarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les venía diciendo, vamos a estudiar 5 características más que deben distinguir a una persona íntegra. La característica número 6, teniendo en cuenta que estamos en seguimiento de la lección previa, viene siendo: la persona íntegra debe ser una persona fiable, digna de confianza. Un gran ejemplo de lo que es ser una persona fiable, digna de confianza, lo encontramos en el profeta Daniel, el profeta del exilio en Babilonia. Podemos estudiar la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, dice así: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, hermanos, ¿cuál era la característica que permitía que Daniel no fuera corrupto, no se hallara en él ninguna evidencia de corrupción o falta? Dice claramente la palabra: por cuanto él era fiel. ¿Y fiel a qué o a quién? Pues estamos hablando de fidelidad a Dios. Daniel era fiel a Dios, era conocedor de la ley de Dios, de sus preceptos, y él seguía siendo fiel a Dios. Pero no solamente nosotros debemos ser fieles a Dios, debemos nosotros también ser fieles a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a nuestros cónyuges. Debemos cada día cultivar esa fidelidad a través de nuestros actos con cada una de esas personas que nos rodean y con las cuales tenemos relaciones personales. Precisamente estos actos, cada uno, deben ir acompañados de la fidelidad de Dios. Es decir, nuestra fidelidad hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos, en ningún momento puede ir en contradictorio de nuestra fidelidad a Dios. Y ese precisamente era el secreto de Daniel. Un ejemplo de la fidelidad en este mundo lo da el pastor Miguel cuando cita a una persona llamada Charles Colson, que venía siendo digamos que el segundo o la segunda mano, o más bien la mano derecha del presidente Nixon en el escándalo de Watergate, el cual, dice él, que tuvo que ser llevado a juicio y posteriormente fue llevado a prisión. Dice que una vez ya pagó su deuda con la sociedad en prisión, que recobró la libertad, estaba dando una charla en una universidad y un estudiante simplemente le preguntó: hey Colson, ¿por qué usted se quedó con Nixon?
A lo cual Colson simplemente respondió, porque él era mi amigo. Entonces, evidentemente no apoya en ninguna manera el autor la actitud de Nixon y su compañero, pues violaron la ley y no actuaron éticamente en su momento. Pero lo que trata de enseñarnos es que aún estas personas, en un momento sumamente difícil, siendo sometido al escarnio público, siendo llevado a juicio en el que él sabía que seguramente perdería su libertad, aún en esos momentos tan difíciles no dejó de ser fiel a su amigo. Dice el autor, imagínense cuán diferentes serían las cosas si cada individuo decidiera aplicar este mismo nivel de fidelidad en todas las áreas de su vida, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones de carácter moral. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que estas decisiones de carácter moral tienen que ver con hacer o dejar de hacer ciertas cosas que en algún momento afectarían nuestra integridad. Y estamos hablando específicamente de una persona que es confiable y que es fiel con respecto a las personas que le rodean. Y hermanos, cuán bueno es que las otras personas nos tengan como una persona fiel, una persona confiable. Pero como dice la Biblia, a veces un solo error puede cambiar todo eso. Procuremos entonces que siempre nuestro actuar vaya de la mano con lo que nosotros hemos, digamos, de una manera interiorizado y concebido como integridad, de ese sistema de valores, de esa moralidad que hemos adquirido únicamente de nuestro Dios y no de lo que el mundo dice y lo que el mundo hace. Pues recordemos que hoy día impera aquella filosofía de sálvese el más fuerte o haz lo que te conviene, en el cual ya no es tan importante ser fieles, ser leales a las personas que tenemos alrededor. Otra característica, la séptima característica que nos menciona el pastor Núñez, es que una persona íntegra debe ser diligente. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la persona íntegra hace justo lo que se le pide con prontitud y competencia. La falta de diligencia no es íntegra. Y eso es común en la cultura latinoamericana, una cultura que se caracteriza por la postergación. Volvamos al texto bíblico que estábamos estudiando, en Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice así, que los funcionarios y los sátrapas no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción, podía hallarse en él, hablando de Daniel. Imagínense ustedes que nos pase lo que le pasó a Daniel, que nuestro jefe, nuestro profesor, aquel que tenga autoridad, nuestros padres sobre las labores que nos encomiendan el día a día, tenga o mande 120 personas que vayan a vigilar con lupa que todas las funciones que nosotros hacemos y todas las mínimas acciones que hacemos estén bien hechas y haya en ellas alguna demora, algún retraso o algún mal actuar. Quiero que reflexionemos eso y pensemos si tal vez nosotros saldríamos bien librados y seríamos tomados como personas fieles e íntegras como fue Daniel. No sé si todos saldríamos tan bien librados como Daniel, pero lo cierto es que nosotros todos debemos procurar actuar de esa manera. El pastor Miguel cita que en un libro de John Maxwell, llamado Desarrolla el líder que está en usted, él cita a Richard Evans, el cual habla lo siguiente: no tiene precio el encontrar una persona que asume responsabilidad, que le da seguimiento a las cosas hasta el final, el conocer a alguien que, habiendo aceptado una tarea, la completa de manera efectiva y concienzuda. Dice que la persona íntegra no solo completa la tarea a tiempo, la persona íntegra también lo hace de la manera más efectiva y concienzuda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no solamente se trata de hacer las cosas, a veces en nuestro trabajo diario simplemente nos conformamos con que esté hecho y ya, sino hacerlo de la mejor y más eficiente manera. Y eso incluye incluso los plazos en los cuales debemos hacer las cosas. Y ahí está la diligencia muchas veces reflejada. A veces nosotros nos comprometemos a hacer cosas que decimos, no, te lo tengo en 3 días, en esta semana, y pasan 2-3 semanas y no hemos cumplido el plazo. Ciertamente a veces hay cosas de fuerza mayor que nos pueden evitar cumplir un plazo establecido, pero la verdad es que muchas veces lo hacemos tal vez haciendo alarde de que podemos responder más pronto que otros, a veces por pena de no decirle que no a la persona,
Pero realmente si nosotros somos íntegros, debemos hablar con la verdad, como ya habíamos estudiado. Entonces, si nos encomienda una tarea que es imposible hacerla en 2 días, debemos decir la verdad. Hombre, te lo puedo tener para 1 semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque estamos siendo deshonestos e incluso irrespetuosos con la persona a la cual debemos responder, ya sea nuestro jefe, ya sea simplemente un favor que alguien nos está pidiendo. Entonces, y en esta última parte quiero hacer hincapié, porque precisamente hoy día nosotros, por ejemplo, en la iglesia nadie nos está cancelando. Realmente nosotros en la iglesia todo lo que hacemos lo hacemos de forma voluntaria. A veces porque las cosas son favores les quitamos mérito y les quitamos, digamos, importancia a la manera en la que se deben hacer. Y no debe ser así, porque no solamente cuando nos pagan, nosotros debemos hacer las cosas de una manera correcta. Pues en ese caso simplemente quiere decir que nuestro actuar tiene precio y que cuando no nos pagan el precio adecuado no actuamos bien. Y eso no es ser íntegros, mi hermano. Recordemos que estamos en un mundo en el que apunta a eso, a la postergación, a la procrastinación. Incluso en nuestra sociedad hay profesiones que tienen fama de entregar las cosas tarde. Por ejemplo, los mecánicos, no sé, que ha sufrido la palabra de los mecánicos, muchas veces te pueden decir a ti, no, te tengo eso para este martes, y vamos a ver que es martes, pero dentro de 2 semanas. Y tú realmente terminas haciendo planes con la fecha que te estaban dando y luego todo se te complica. Los carpinteros, y cuántas profesiones no podemos mencionar que tienen ya fama de antemano de no cumplir los plazos y las fechas que dicen. Esto es falta de diligencia, hermano, y esto no es propio de una persona íntegra. Debemos cada día esforzarnos más en ser diligentes. Así sea un favor, si está en nuestras manos y nos comprometemos a hacerlo, debemos hacerlo como si nos estuviesen pagando por ello. Y recordando que siempre es Dios quien vigila nuestros actos y que siempre es Dios quien está viendo la manera en la que hacemos las cosas. La octava característica de una persona íntegra es que es fiel en el manejo de sus finanzas y su integridad financiera permite que Dios le confíe riquezas espirituales. Hermanos, muchas veces el talón de Aquiles de nosotros los cristianos termina siendo la finanza e incluso termina siendo una causa de vergüenza frente al mundo inconverso. Y esto, hermanos, tiene que cambiar. Y creo que todos, o la mayoría, hemos fallado en esta parte. ¿Por qué? Porque parece que no le diéramos importancia. Pero dice la palabra en Lucas 16:11. Cristo dijo, por tanto, si no habéis sido fieles del uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y se está refiriendo a las riquezas injustas, no a las que son producto del narcotráfico ni nada de esas cosas. Estamos refiriéndonos aquí precisamente a aquellas riquezas que no tienen importancia para Dios, aquellas que ganamos con el sudor de nuestra frente y las cuales, como le digo, no tienen importancia o mayor importancia en el reino de los cielos. Lo que nos está tratando de decir aquí el Señor es que si en esas que no tienen gran importancia, pero que para nosotros sí le damos valor en el día a día, para nosotros sí tiene mucha importancia, no hemos sido fieles, ¿cuánto más el Señor nos confiará a nosotros los tesoros espirituales? O sea, ¿cómo nos los va a confiar? ¿Ya? Eso es como el hijo que no cuida la bicicleta, entonces le vas a prestar el carro. O sea, ¿cómo hay manera de hacer eso? Entonces, hermanos, debemos tener conciencia de que el Señor está vigilando nuestra manera de manejar las finanzas, viendo cuánto gastamos, cuánto ahorramos, cuánto invertimos, cuánto malgastamos, los diezmos que damos. El Señor está siendo vigilante de todo esto y precisamente está viendo nuestra capacidad de administrar y valorar estas riquezas que, como les dije, son de poco valor en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nos dará aquellas que realmente tienen un verdadero valor? Entonces, evidentemente la gracia de Dios es la que influye en que nuestros ministerios, nuestro propósito en el camino del Señor salga adelante, pero a veces vemos por qué el Señor utiliza más a algunos hermanos que otros, decía el autor, y decía que además de la gracia del Señor, Él ve nuestra fidelidad en estas cosas. Y hermanos, esto puede ser un determinante en que a veces el Señor no nos utilice como queremos que nos utilice, y es algo en lo cual debemos prestar más atención. La novena característica de una persona íntegra es que honra sus relaciones. Y el mayor ejemplo que tenemos de esto es David, el rey David. Si vemos en 2 Samuel 9 del 1 al 13, registramos un pasaje en el cual David muestra lo que es honrar las relaciones. Dice así: dijo David
¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaya. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Incluso después de la muerte de Jonatán, David siguió mostrando amor y lealtad a su amigo al procurar atender las necesidades físicas de su hijo Mefiboset. Y esta frase final, estaba lisiado de ambos pies, no estaba puesta nuevamente a la ligera porque ya lo habían aclarado. Está diciéndonos que Mefiboset no tenía nada que ofrecerle a David. No podía salir a la guerra por él. No podía ofrecerle absolutamente nada a su rey. Sin embargo, estaba el rey David haciendo honra a su relación de amistad con Jonatán. Y no solamente lo hizo porque alguien más le dijera, oye, mira, por allá hay un hijo de Jonatán que no tiene pertenencias, está mal, está sufriendo. No. Él activamente, sin saber siquiera de la existencia de Mefiboset, averiguó en qué manera aún podía honrar a su amigo que ya no estaba, que era hijo del rey al que él estaba suplantando, o más bien al que él sucedía. Entonces, vemos que activamente buscó honrar esa relación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, en las relaciones con nuestros hermanos, las relaciones con nuestros amigos, aún con aquellas personas inconversas, con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros pastores. Debemos honrar las relaciones conyugales también. Debemos honrar las relaciones con nuestros vecinos, pero sobre todo se refiere a esas relaciones cercanas, a esas relaciones que más nosotros consideramos, esas personas que son cercanas a nuestro corazón. Debemos honrarles, porque así demostramos la integridad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por último, la 10ª característica de una vida con integridad es que la persona íntegra tiene un sistema de valores por medio del cual juzga la vida. Como cristianos necesitamos un sistema de valores por el cual juzguemos no solamente los asuntos doctrinales, sino también todo lo relativo a la vida cotidiana. A veces nos da un examen de teología y podemos pasarlo con excelencia, pero de pronto vamos a la vida del día a día, la vida cristiana, que es la realidad donde debemos mostrar todo aquello que hemos aprendido y como quien dice, fallamos, pelamos el cobre, dirían otros por ahí. ¿Y por qué está dado eso? Si en teoría sabíamos todo lo que la Biblia dice, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo tenemos fresquito en la mente, pero vamos al actuar diario y fallamos. ¿Qué sucede? Que evidentemente no es fácil. Y aquí es donde precisamente me llama mucho la atención y realmente fue la parte que más, de alguna manera, me impactó, que es que el pastor Miguel dice claramente, o lo explica de la siguiente manera, y es que el corazón le dice a nuestra mente lo que quiere hacer. Nuestra mente, a través de nuestros valores, le dice al corazón lo que debería querer.
y nuestra integridad le dirá a nuestra voluntad lo que tiene que hacer. Es nuestra integridad la que resuelve el conflicto entre el corazón y la mente, hermanos. Definitivamente aquí el corazón representa aquellas cosas que deseamos, nuestra mente aquellas cosas que hemos aprendido y que sabemos que deben ser, pero que desafortunadamente en la mayoría de las veces o muchas veces no van de acuerdo a nuestros deseos, a lo que queremos hacer, a lo que buscamos hacer. Entonces, hermanos, aquí es donde está el adquirir un sistema de valores fuerte que arraiguemos a nosotros de tal manera que generen los límites o que rompan esa discusión entre aquello que queremos y aquello que sabemos que debemos, y que está ahí el uno y que está ahí el otro. Pero cuando tenemos un sistema de valores realmente arraigado, cuando esa integridad está impregnada en nosotros, no habrá duda de hasta dónde es nuestro límite o cuál es nuestro deber sobre lo que debemos actuar. O por lo menos de esta manera lo expresa el pastor Miguel, y precisamente hemos estudiado el ejemplo de uno de los o de varias personas que han sido bastante íntegras. Habíamos hablado de José, hemos hablado de Daniel y hay muchos otros nombres en la Biblia que nos pueden enseñar sobre lo que son las características de una vida íntegra. Entonces, hermanos míos, en resumen, la sexta característica de una persona íntegra es que es fiable, digna de confianza. La séptima característica que una persona íntegra es diligente, no es negligente, es diligente, es decir, evitar la negligencia. La octava característica es que es fiel en el manejo de las finanzas. La novena, que es una persona que honra sus relaciones. Y por último, que es una persona que tiene un sistema de valores por medio del cual juzga toda la vida. Hermanos, no es fácil pasar todo este conocimiento a nuestro actuar diario, pero precisamente es lo que debemos procurar cada día. Debemos intentar y debemos procurar y debemos lograr vivir una vida con integridad. Que todas aquellas cosas que estudiamos los domingos, que estudiamos los miércoles, que estudiamos los lunes, que estudiamos los sábados y aún en nuestro estudiar diario de la palabra, lleguen a nuestro actuar, lleguen a nuestras pequeñas decisiones que nos acompañan el día a día, y que nuestra vida esté llena de todas estas características de un estatus que hemos asumido como hijo de Dios, porque definitivamente la integridad debe ser el pilar fundamental de nuestro actuar diario, y es aquello que nos debe diferenciar de las demás personas, sobre todo en el mundo de hoy, donde esta parece una palabra tan olvidada y tan esquiva, incluso dentro de la iglesia a veces, como habíamos estudiado. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, que esta enseñanza sea realmente de bendición, pero que de verdad podamos trasladarla a nuestro actuar diario, y que podamos ser testimonio de un Dios vivo, un Dios santo, un Dios que genera ese deseo de ser cada día más parecidos a Él. El Señor les bendiga, mis hermanos, y espero que sigamos estudiando su palabra aún en los momentos en los cuales el mundo está afanado, el mundo está revolucionado por otras cosas y otras circunstancias que, si bien debemos prestarle atención, si bien debemos ser obedientes en todas las cosas que nos dicen, definitivamente como hijos de Dios debemos más que nunca fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en el Dios viviente. Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Hasta la próxima.